Lorraine Fox se despertó con la sensación de que hoy sería un día especial. Por supuesto, un cumpleaños siempre era un acontecimiento, pero a sus 37 años ya no sentía esa emoción infantil de la celebración. Más bien, era una tranquila satisfacción por el año transcurrido y una vaga anticipación de una nueva ronda de la vida. Su mano buscó automáticamente el otro lado de la cama, pero estaba vacío. Se apoyó en un codo. El despertador digital marcaba las 6:30, media hora antes de lo habitual. «¿Mortimer?», gritó, pero la casa solo respondió con un silencio matutino. ¡Qué extraño! Su marido nunca se levantaba antes. En 10 años de matrimonio había aprendido sus costumbres. A Mortimer Drury le gustaba quedarse en la cama hasta el último momento y luego salir corriendo hacia el trabajo, sorbiendo café mientras avanzaba. Sobre todo los martes, cuando su turno en el polideportivo no empezaba hasta las 10. Lorraine buscó a tientas las zapatillas y bajó a la planta baja. En la cocina la esperaba una nota, pegada al salero. «He salido por trabajo. Llegaré tarde. Feliz cumpleaños». La letra de su marido parecía más angulosa que de costumbre, como si hubiera escrito con prisas, sin beso, sin corazón, sin firma. Se hundió lentamente en la silla. Mortimer se había vuelto cada vez más distante en los últimos meses, pero hoy sentía su ausencia con mayor intensidad. En años anteriores, su cumpleaños había empezado con un desayuno en la cama y un incómodo pero sincero ramo de flores de jardín. «No te pongas nerviosa», se dijo mientras encendía la cafetera. Quizá estaba preparando una sorpresa. Tal vez necesitaba ocuparse urgentemente de un asunto de trabajo. Tal vez... El café salió fuerte y amargo. Lorraine había añadido más nata de lo habitual. Hoy podía permitírselo. Abrió la nevera y vio que la leche se estaba acabando. Por lo general, Mortimer se daba cuenta de estas cosas y compraba nueva, pero últimamente las tareas domésticas cada vez se las dejaba más a ella sola. El teléfono vibró. Un mensaje de Winifred. «Feliz cumpleaños, cariño. Te espero esta noche con tarta y un regalo». Lorraine sonrió. Winnie había sido su mejor amiga desde el instituto. Antes su amistad se había mantenido unida por intereses comunes, ahora por una historia compartida y la costumbre de apoyarse mutuamente. A diferencia de muchas amistades de instituto, su vínculo no se había debilitado con los años. «Gracias, estaré allí después de las 7», respondió, y se fue a prepararse para el trabajo. Lorraine llevaba 8 años en Midland Shipping. Empezó como recepcionista y ascendió a especialista en logística. La valoraban por su atención al detalle y su capacidad para encontrar las mejores soluciones en situaciones críticas. El trabajo no era su pasión, pero le daba estabilidad y la oportunidad de sentirse competente. El día transcurrió con los cuidados habituales. Sus compañeros la felicitaron con una modesta tarta de oficina a la hora de comer. Su jefe, un hombre de aspecto severo llamado Birch, le estrechó la mano secamente y le entregó un sobre con una gratificación, una tradición de la empresa para los cumpleaños de los empleados. Lorraine asintió agradecida, tratando de no pensar en el hecho de que Mortimer nunca había llamado. A las 5 en punto hizo las maletas y salió al aparcamiento. La tarde otoñal era fresca, pero aún no invernal. Midland, una pequeña ciudad industrial, empezaba a prepararse para la noche. Las luces estaban encendidas. La gente se apresuraba a volver a casa. Lorraine se subió a su Honda usado y encendió la radio. El DJ anunció con voz alegre un éxito de hacía 10 años, una canción que ella había bailado una vez con Mortimer en su boda. La coincidencia le dejó un sabor amargo. Apagó la radio y condujo el resto del trayecto en silencio. Al girar en su calle, Lorraine no se dio cuenta al principio de lo que estaba ocurriendo. El humo ondeaba en el cielo del atardecer y se oían sirenas. El corazón le dio un vuelco cuando se dio cuenta de que el humo venía de su casa. Abrió el gas. Los vecinos observan el drama desde fuera.
2 camiones de bomberos estaban aparcados en la acera y los bomberos desenrollaban mangueras. Por las ventanas de la planta baja de su casa de 2 pisos salían lenguas de fuego. ¿Qué está pasando? Lorraine saltó del coche y corrió hacia el bombero más cercano. Es mi casa. ¿Hay alguien dentro? Señora, por favor, apártese. El uniformado la empujó con suavidad pero con firmeza hasta una distancia segura. La casa estaba vacía cuando empezó el incendio. El vecino nos llamó hace media hora. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Lorraine vio cómo las llamas devoraban su vida. 10 años de recuerdos, fotografías familiares, libros, ropa, todo lo que componía el mundo que compartían ella y Mortimer. Lorraine se dio la vuelta y vio a Fiona Welch, su vecina, a su izquierda. La mujer corrió hacia ella, con el pelo habitualmente bien peinado y despeinado por el viento. Dios mío, me alegro tanto de que estés bien. Vi a tu marido antes. Se iba con unas maletas y pensé que quizá te ibas de vacaciones. Pero entonces vi el humo. ¿Has visto a Mortimer? ¿Cuándo? Lorraine agarró el brazo de su vecina. ¿Hace 3 horas? ¿Tal vez 4? Fiona miró nerviosa hacia la casa en llamas. Estaba con esa, ya sabes, la mujer que hace yoga en el polideportivo. Ya los había visto juntos antes, pero pensé que era algo relacionado con el trabajo. Lorraine sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Iris Hatch, la instructora de yoga que se había incorporado a su centro deportivo hacía 6 meses. Alta, flexible, pelirroja y con una eterna sonrisa de «Conozco el secreto del universo». Mortimer la había mencionado un par de veces de pasada, pero lo suficiente como para que Lorraine sintiera una punzada de celos, que reprimió, por supuesto, porque la gente adulta confía en los demás, ¿no? Lorraine, continuó Fiona sin darse cuenta de su estado, lo más extraño es... Dios, no sé si debería decir esto, pero pensé que el fuego había empezado justo después de que se fueran. Vi a Mortimer haciendo algo en el garaje y luego se marcharon rápidamente, y solo 15 minutos después pude oler humo. Las palabras de Fiona llegaron a la mente de Lorraine como a través de una capa de agua. Su marido, incendio provocado, otra mujer, un cumpleaños. Estos conceptos no podían existir en la misma realidad y, sin embargo, mecánicamente sacó su teléfono y marcó el número de su marido. Un pitido, y luego, la persona que llama no está disponible temporalmente. Señora, se le acercó un bombero mayor, al parecer el jefe de la dotación. Estamos haciendo todo lo que podemos, pero el fuego se está extendiendo demasiado rápido. Me temo que la estructura no aguantará. ¿Sabes si algo ha podido provocar el incendio? ¿Una cocina de gas? ¿Aparatos eléctricos? Lorraine negó con la cabeza, incapaz de expresar sus sospechas. 1 hora más tarde, de la casa solo quedaba un cascarón carbonizado. Los bomberos habían atajado el incendio, pero no quedaba nada que salvar. Se quedó envuelta en una manta que uno de los vecinos había traído de su casa. La conmoción fue sustituida poco a poco por una rabia glacial. Por fin sonó su teléfono. Un número desconocido. «Está sonando». Su voz sonó sorprendentemente tranquila. «Lorraine». La voz de Mortimer, familiar hasta la última entonación y de repente completamente extraña. Hay algo que tengo que decirte. Tú incendiaste nuestra casa». No era una pregunta. Fue una pausa. «No quería que te enteraras así». «¿Cómo querías que fuera?». Casi se rió. «¿Con tarta y velas? Feliz cumpleaños, cariño, por cierto. Amo a otra persona y quemé toda nuestra vida hasta los cimientos». «Lorraine, escucha. Esto salió accidentalmente. Iba a buscar mis cosas, pero algo salió mal en el garaje y... No me mientas». Por primera vez, le tembló la voz. «Fiona te vio. Con Iris. Estabas planeando esto». Una pausa de nuevo, luego un suspiro. «Bien. Sí. Te dejo. Amo a Iris. Llevamos juntos 3 meses. Iba a decírtelo antes,
pero no encontraba el momento adecuado. ¿Y pensaste que mi cumpleaños era el momento perfecto? Lorraine apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. No, claro que no. Fue una coincidencia. Iris y yo habíamos encontrado piso y teníamos que mudarnos hoy. Estaba recogiendo las últimas cosas y... vaciló. Sí, encendí un fuego. Quería que no pudieras quedarte en esa casa para que tuvieras que empezar una nueva vida, ¿sabes? Fue mi regalo para ti. La libertad. Lorraine cerró los ojos. Era impensable que el hombre con el que había vivido 10 años pudiera retorcer tan perversamente el concepto de cariño. El seguro cubrirá los daños, continuó Mortimer, tomando el silencio de ella como un acuerdo con su lógica. Podrás comprarte una casa nueva, empezar de cero, sin mí. Sé que llevas mucho tiempo descontenta conmigo. Has perdido la cabeza, dijo en voz baja. Has cometido un crimen, incendio provocado. Podrías haber matado a uno de tus vecinos si el fuego se hubiera extendido a otras casas. Lo he calculado, sonó dolido. No soy idiota, Lorraine. De todos modos, lo hecho está. Solo quería decirte que se ha presentado la demanda de divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto. ¿Dónde estás?, preguntó ella. No tiene importancia. Adiós, Lorraine. Y, lo siento. La conexión se cortó. Lorraine se quedó mirando las ruinas humeantes de su casa, con el teléfono en la mano. Un policía se le acercó, un tipo joven con un cuaderno. «Señora Drury, tengo que hacerle unas preguntas sobre el incendio». «Fox», corrigió ella automáticamente. «Conservé mi apellido después de casarme. Y sé quién provocó el incendio. Fue mi marido, Mortimer Drury. Acaba de confesármelo por teléfono». El agente estaba claramente confuso. Esa es una acusación seria, señora. ¿Tiene pruebas? Una grabación de la conversación. No, pero un vecino le vio salir justo antes de que empezara el fuego, con sus pertenencias y otra mujer. El policía anotó algo en su libreta, pero sin mucho entusiasmo. Investigaremos, pero se da cuenta de que los conflictos familiares a menudo desembocan en acusaciones infundadas. Lorraine sintió que una oleada de ira crecía en su interior. ¿Cree que me inventé que mi marido quemó nuestra casa el día de mi cumpleaños? ¿Por qué? No, solo digo que necesitamos los hechos. El agente retrocedió un paso. Nos pondremos en contacto con usted más tarde. ¿Tiene dónde pasar la noche? La pregunta la pilló desprevenida. La casa en la que había vivido los últimos 10 años se había convertido en un esqueleto carbonizado. Todas sus pertenencias, sus papeles, su ropa, todo había sido destruido. No lo sé, confesó con sinceridad. Lorraine. Se dio la vuelta y vio a Winifred salir corriendo del coche que acababa de aparcar. Dios mío, ¿qué ha pasado? Winnie, como siempre, llegó justo a tiempo. Alta, con un corte de pelo corto y mirada decidida, trabajaba como centralita en la comisaría de Midland y conocía a todos los agentes de vista. «Hola, Danny», saludó al joven policía. «He oído la llamada por la radio. ¿Ya has redactado el informe?» «Estoy en ello». El agente se sintió claramente incómodo bajo su mirada. «La señora Fox afirma que su marido provocó el incendio deliberadamente». «¿Y usted se lo tomó en serio, por supuesto?» Winnie cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Por qué no hay aquí un equipo de investigación? ¿Dónde están los expertos?» «Winnie, por favor». Lorraine puso la mano en el hombro de su amiga. «Vámonos de aquí. Te lo contaré todo por el camino». Winifred asintió, pero antes de irse se inclinó hacia el oficial y le dijo en voz baja: «Si el caso del incendio provocado no está abierto por la mañana, hablaré con el jefe personalmente. ¿De acuerdo?» En el coche, Winnie Lorraine por fin se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron en silencio mientras relataba la llamada de Mortimer, su confesión, Iris. «Ese cabrón». Winnie golpeó el volante. Siempre supe que había algo raro en él. Era demasiado brillo en público.
Lorraine recordó cómo conoció a Mortimer en un bar local. Le había parecido tan fiable, tan centrado en comparación con los otros hombres que había conocido. Un administrador de un centro deportivo, un hombre respetado en las Midlands, de buena familia. ¿Quién podría haber adivinado que bajo esa respetable coraza se escondía un hombre capaz de tanta crueldad? No será un caso, dijo en voz baja. Mortimer tenía demasiados contactos en la ciudad. Su padre estaba en el ayuntamiento, su hermano juega al golf con el jefe de policía. Lucharemos, dijo Winnie con firmeza. Mientras tanto, te quedas conmigo, y ni siquiera discutas. La casa de Winifred era estrecha pero acogedora. Era un pequeño piso de una habitación, que su amiga cedió inmediatamente a Lorraine, quien decidió dormir ella misma en el sofá. «Feliz cumpleaños», sonrió Winnie con tristeza, poniéndole una taza de té caliente y el trozo de tarta que le iba a regalar esta noche. «Gracias». Lorraine rodeó la taza con los brazos, absorbiendo el calor. ¿Sabes qué es lo peor? Podía sentir que algo iba mal. Mortimer empezó a alejarse hace unos 6 meses. Al principio lo atribuí al estrés laboral, luego a una crisis de mediana edad. Resulta que era... No podía saberlo. Winnie se sentó a su lado en el sofá. Nadie habría imaginado que era capaz de algo así. Lorraine sacudió la cabeza. Había indicios. Empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Empezó a cambiar la contraseña de su teléfono cada semana. Dejó de preguntarme cómo me iba el día. Sonrió amargamente. Señales clásicas de infidelidad, y yo no quería verlas. Oye, le cogió la mano Winnie. No te culpes, confiaste en él, y eso está bien. Lo que no es normal es lo que hizo. A la mañana siguiente Winnie se fue a trabajar, y Lorraine se quedó en el piso intentando recoger los pedazos de su vida. Llamó al trabajo y se tomó unos días libres. El supervisor, al enterarse del incendio, se mostró sorprendentemente comprensivo. Entonces hizo una lista de lo imprescindible: ropa, artículos de aseo, documentos nuevos. La compañía de seguros prometió enviar un agente al día siguiente, pero advirtió que si el incendio había sido provocado deliberadamente por uno de los propietarios, el pago podría ser difícil. Winnie volvió a la hora de comer con la noticia. «No van a presentar un caso de incendio provocado», dijo, tirando el bolso sobre la mesa. «La teoría oficial es que fue un accidente causado por un cableado defectuoso en el garaje». «Pero Mortimer me lo confesó», exclamó Lorraine. «Y la declaración de Fiona», cambió su versión. Winnie parecía furiosa. «Ahora dice que no está segura de si vio a Mortimer justo antes del incendio o antes, y que Iris podría haber estado con él por asuntos de trabajo». Llegó hasta ella. Lorraine sacudió la cabeza. «O alguien de su familia. Fiona siempre había tenido miedo de la gente poderosa». «Intentaré presionar a través de mis canales». Winnie sacó 2 latas de refresco de la nevera. «Pero sería difícil sin pruebas contundentes». Se sentaron en la pequeña cocina, mirando por la ventana el cielo gris de Midland. Lorraine sintió que algo cambiaba en su interior. La conmoción y la desesperación daban paso a una fría determinación. «Siempre he sido una persona que sigue las normas, alguien que cree en el sistema. Pero ahora...» Tomó un sorbo de refresco. «Ahora me doy cuenta de que a veces las reglas las hacen los que están en el poder, y si no estás en su círculo, no hay justicia». Winnie miró a su amiga con atención. «¿Qué vas a hacer?» Lorraine dejó el frasco sobre la mesa y la miró fijamente. «No lo sé. Aún no lo sé. Pero Mortimer se equivocó al pensar que me había destrozado. Esto no ha hecho más que empezar. La primera semana después del incendio fue borrosa para Lorraine. La hospitalidad de Winifred era ilimitada, pero ambas mujeres se dieron cuenta de que no podía durar para siempre. El pequeño piso con un solo dormitorio no estaba diseñado para 2 adultos con hábitos establecidos. «Ya no puedo dormir en tu sofá», dijo Lorraine el lunes por la mañana mientras desayunaban juntas antes del trabajo. «Me está matando la espalda».
No duermes en el sofá, duermes en mi cama, le recordó Winnie mientras servía el café. Y no voy a dejar que te mudes hasta que encuentres un lugar adecuado para vivir. No hay muchas opciones en Midland. Lorraine sonrió agradecida a su amiga. Sin ella, habría estado perdida. Winnie no solo le había dado un techo, sino que también la había ayudado a comprar lo esencial: ropa, cosméticos, incluso un portátil para el trabajo. Algunos de los gastos habían sido cubiertos por la ayuda de emergencia de la compañía de seguros, pero Winifred le había prestado la mayor parte del dinero, y ella se había encogido de hombros ante las promesas de devolvérselo. Hoy miraré los anuncios. Lorraine abrió su nuevo portátil. Quizá pueda encontrar algo barato que alquilar durante un tiempo. No en el West Side, advirtió Winnie. Había habido 2 robos allí el mes pasado. Winnie, que trabajaba como despachadora de policía, siempre estaba al tanto de la delincuencia en Midland. Cuando se marchó, Lorraine se pasó 1 hora mirando pisos. No había mucho donde elegir y los precios eran elevados. Con su sueldo de especialista en logística, solo podía permitirse un modesto estudio, y eso en las afueras de la ciudad. A las 9 se puso a trabajar. Midland Shipping estaba situada en una zona industrial, en un edificio gris con un aparcamiento desproporcionadamente grande. Sus compañeros la recibieron con miradas compasivas. La noticia del incendio se había extendido rápidamente, como todo en su pequeña ciudad. Lorraine la llamó su jefe, el señor Birch, al pasar por delante de su despacho. «Ven un momento a mi despacho». Se preparó para lo peor. Después de todo, había faltado 3 días al trabajo, y Birch tenía fama de ser un supervisor exigente. «Siéntate», señaló la silla que había frente a su mesa. «¿Cómo se encuentra?» «Estoy bien», intentó sonreírle Lorraine, pero no fue muy convincente. Birch asintió. Era un hombre fornido de unos 50 años, con el pelo ralo y una mirada penetrante. La mayoría del personal le temía, pero Lorraine siempre había apreciado su franqueza. «He oído que la policía ha cerrado el caso», dijo. «Un accidente, ¿verdad?» «Oficialmente, sí», apretó los dientes. «Pero los dos sabemos que no lo fue». Birch la miró detenidamente, como evaluándola. «Midland es una ciudad pequeña, Lorraine. Aquí es difícil ocultar cosas. Y es aún más difícil conseguir justicia si no eres de ciertos círculos». Ella asintió, esperando a que él continuara. «Conozco a Mortimer», continuó Birch. «No es un mal administrador, pero es un hombre cuestionable, demasiado influenciable, y su nueva novia, por lo que he oído, tiene mucha influencia sobre él». «¿Lo sabías?» Lorraine sintió que el color le inundaba la cara. ¿Sabía todo el mundo que me estaba engañando? No, no todo el mundo. Birch negó con la cabeza. Yo lo sabía porque mi mujer va a yoga a ese centro. Se dio cuenta de su relación especial. Quería decírmelo, pero yo... vaciló. Le dije que no era asunto nuestro. Y ahora se siente culpable. Lorraine no pudo ocultar la amargura en su voz. «Sí», respondió con sencillez. «Por eso quiero ayudar. La empresa puede concederte un préstamo sin intereses para el pago inicial de una casa nueva. No es caridad, sino una inversión en un empleado valioso». Lorraine se quedó de piedra. Esperaba cualquier cosa de Birch, pero no algo así. «Gracias», dijo sinceramente. «Eso es muy generoso». «Una cosa más», añadió entregándole una tarjeta de visita. «Este es el contacto de un buen abogado. Está especializada en procesos de divorcio y litigios sobre seguros. La primera consulta es gratis si dices que es de mi parte». Más tarde, sentada en su escritorio, Lorraine miraba la tarjeta de visita. Celeste Price, abogada. El logotipo del bufete parecía sólido y la dirección estaba en una zona exclusiva de la ciudad. Marcó el número y concertó una cita para el día siguiente. Cuando volvió a casa de Winnie aquella noche, le contó su conversación con Birch. «Increíble», silbó su amiga.
El viejo Birch había demostrado humanidad, podría ser un doble. No es tan malo, defendió Lorraine a su jefe. Solo es reservado. Como una roca, resopló Winnie. Pero un préstamo estaría muy bien, y un abogado también estaría bien. He estado investigando sobre tu exnovio y su novia. Lorraine se puso tensa. Intentó no pensar en Mortimer e Iris para no reabrir la herida. Tienen un piso en Riverside, dijo Winnie, en ese nuevo complejo junto al río. No es un sitio barato. Me pregunto cuánto dinero gastan, murmuró Lorraine. El sueldo del administrador del polideportivo no es gran cosa, e Iris no es millonaria con sus clases de yoga. Exacto. Winnie parecía tan contenta como un gato al encontrar crema agria. Así que revisé la base de datos y encontré algo interesante. El año pasado, el centro deportivo recibió una subvención de desarrollo del ayuntamiento. Adivina quién estaba a cargo de asignar los fondos. ¿Mortimer? Bingo. Y adivina dónde fue parte del dinero. A renovar el estudio de yoga y dar aumentos a instructores especialmente valorados. Lorraine sacudió la cabeza. Siempre había pensado que su marido era un hombre honrado. Otro error de concepto, al parecer. Al día siguiente se reunió con Celeste Price. La abogada era una mujer de mediana edad con una mirada aguda y un enfoque claro, casi matemático, de los problemas. Los procedimientos de divorcio pueden ser complicados, dijo tras revisar los documentos que Lorraine le había facilitado. Sobre todo dadas las circunstancias. Su marido destruyó bienes de propiedad común, pero será difícil demostrar que el incendio fue intencionado sin una investigación formal. ¿Y el seguro?, preguntó Lorraine. Se niegan a pagar el importe total, alegando las circunstancias sospechosas del incendio. Eso podría discutirse, asintió Celeste. Si el caso se cierra oficialmente como accidente, la aseguradora tiene que pagar la indemnización. Prepararé la reclamación. Al final de la semana, Lorraine había encontrado un pequeño estudio en la zona este de la ciudad. El barrio no era el más lujoso, pero era tranquilo y relativamente seguro. El alquiler era razonable, y lo mejor de todo, el casero no exigía un contrato de larga duración, lo que le permitía mudarse en cuanto encontrara algo mejor o decidiera comprarse su propia casa. Parece decente, valoró Winnie ayudándola a llevar algunas cosas. Pero sigue sin gustarme la idea de que vivas sola. Yo vivía sola antes de conocer a Mortimer, recordó Lorraine. Me iba bien. La primera noche en el nuevo piso fue extraña. Paredes vacías, muebles mínimos, ningún objeto personal. Parecía temporal, como si estuviera en un motel en vez de en casa. Pero también había libertad. Un borrón y cuenta nueva. Una oportunidad para empezar de nuevo. Por la mañana, fue al banco para hablar de sus perspectivas financieras. El divorcio, aunque todo saliera bien, afectaría inevitablemente a su presupuesto. Señora Fox, la saludó un joven director llamado Jared. Hemos estudiado su situación. Con el préstamo de su empresa y el posible pago del seguro, es muy posible que pueda optar a una hipoteca para comprar una nueva casa. Lorraine asintió. La idea de un nuevo compromiso a largo plazo era desalentadora, pero sabía que era la única forma de encontrar estabilidad. Hay una cosa más, continuó Jared, hojeando los documentos de la carpeta. Cuando comprobamos tu historial crediticio, encontramos una discrepancia en la base de datos. Tu nombre figura como propietario, pero no aparece en tu declaración de la renta. ¿Qué? Lorraine frunció el ceño. ¿Qué propiedad? La única propiedad que tenía era una casa que se quemó. Se ha equivocado de dirección. Jared comprobó los papeles. Es un edificio de apartamentos en la calle Oak 87. La propiedad estaba a su nombre hace 2 años. A Lorraine le dio un vuelco el corazón. Tía Blanche, susurró. ¿Cómo dice? Mi tía, Blanche Fox, murió hace 2 años. Yo era su único pariente, pero no recibí ninguna herencia. Al menos, no oficialmente.
Jared asintió, como si todo encajara. En ese caso, puede que hubiera un error en el papeleo, o la notificación no te llegó. En cualquier caso, técnicamente eres el propietario del edificio. ¿Y eso qué significa?, preguntó Lorraine, que seguía sin creerse lo que estaba oyendo. Significa que tienes un activo que puedes utilizar para mejorar tu situación financiera. Por ejemplo, puedes venderlo u obtener un préstamo importante en condiciones favorables. Pero primero tiene que resolver todos los trámites y comprobar el estado de la propiedad. Al salir del banco, Lorraine llama a Celeste Price. Un bloque de pisos. La abogada parecía intrigada. Interesante. Puedo comprobar el papeleo y ayudarte a que todo esté en orden. Pero antes debería ver el edificio por sí misma. Oak Street estaba en las afueras de Midland, un barrio relativamente nuevo desarrollado a principios de los años 2000. Lorraine aparcó delante del número 87 y se quedó un rato sentada en el coche mirando el edificio. La casa de ladrillo rojo de 3 plantas parecía sólida y bien cuidada. Los 6 balcones de la fachada, el pequeño jardín delantero, la puerta recién pintada, todo le indicaba que la casa estaba cuidada. Finalmente salió del coche y se dirigió a la entrada. En la puerta colgaba un cartel con el nombre de la empresa gestora, Midland Properties. Al lado había una lista de pisos con los nombres de los inquilinos. Lorraine pasó los ojos por encima y se quedó helada cuando vio un nombre familiar. Piso 5, M. Drury. No podía ser una coincidencia. Su exmarido y su amante vivían en una casa que parecía pertenecerle a ella. Desde luego, el universo tenía un peculiar sentido del humor. Lorraine respiró hondo y pulsó el botón de llamada del encargado. «¿Sí?», sonó una voz femenina por el altavoz. «Hola», intentó Lorraine que su voz sonara segura. «Quisiera hablar con el administrador del edificio». «Soy yo, Martha King. ¿En qué puedo ayudarle?» «Me llamo Lorraine Fox y soy la dueña de este edificio». Pausa. «¿La propietaria?» Había una nota de incredulidad en la voz de la mujer. «Que yo sepa, la casa es propiedad de un fideicomiso creado por la señorita Blanche Fox. La gestión corre a cargo de nuestra empresa». «Blanche Fox era mi tía», explicó Lorraine. «Soy su heredera, y acabo de enterarme». Otra pausa, luego un clic al abrirse la puerta. «Tercera planta, piso 9», dijo Martha. «Suba». Lorraine subió las escaleras y observó que la entrada estaba limpia y bien iluminada. En el tercer piso, llamó a la puerta número 9. Martha King parecía una mujer de unos 60 años, con el pelo corto y canoso y una mirada atenta. Dejó entrar a Lorraine en el piso, que parecía ser su despacho además de su casa. «Así que tú eres la sobrina de Blanche», dijo señalando una silla. «Hablaba mucho de ti». ¿Lo hacía? Lorraine se sorprendió. No estaba muy unida a su tía, aunque la visitaba de vez en cuando. «Ah, sí», sonrió Martha. «Decía que eras la única de la familia que no buscaba el dinero y la fama. Ella lo apreciaba». Lorraine sintió un remordimiento de conciencia. En realidad, apenas visitó a su tía en los últimos años de su vida, siempre encontraba excusas: el trabajo, la casa, el marido. «No sabía que me había dejado esta casa», confesó Lorraine. «Nadie se puso en contacto conmigo después de su muerte». Martha frunció el ceño. «Qué raro. Recuerdo que el abogado de Blanche dijo que todo el papeleo estaba preparado. Puede que hubiera algún error. De todos modos, la casa está en buenas condiciones. 6 pisos, todos alquilados. El alquiler va a una cuenta fiduciaria. Parte va al mantenimiento del edificio, el resto se acumula». «¿Hay mucho acumulado?», preguntó Lorraine con cautela. «¿En 2 años?» Martha pensó un momento. «Deben de ser unos 70,000, menos impuestos y gastos de manutención». Lorraine se sintió mareada. $70,000 era un dinero que podía cambiar por completo su situación. «¿Y los inquilinos?», preguntó. «¿Son de fiar?» «Bastante», asintió Martha.
5 de ellos llevan aquí más de un año. Solo el quinto piso tiene nuevos inquilinos, se mudaron hace un mes. Una pareja joven, él trabaja en un centro deportivo, ella es monitora de yoga. Lorraine tragó saliva. Sí, yo los conozco, dijo. Mortimer Drury es mi ex marido. Marta enarcó las cejas, sorprendida. ¡Qué coincidencia! Se estiró. El mundo es un pañuelo, ¿verdad? Mucho, replicó Lorraine secamente. Dime, ¿y los contratos de alquiler? ¿Por cuánto tiempo? Un contrato normal de un año con opción de renovación. Pero como usted es la nueva propietaria, tiene derecho a renegociar en el momento de la renovación. Lorraine asintió y sintió que un plan empezaba a formarse en su cabeza. Necesito ver toda la documentación, dijo. Contratos de arrendamiento, estados financieros, el estado de la cuenta fiduciaria, y necesitaré un abogado para formalizar el traspaso de la propiedad. Por supuesto. Marta se levantó y se acercó al armario. Tengo copias de todos los contratos. En cuanto a las finanzas, tendrás que ir al banco que gestiona el fideicomiso. Es el First National Bank de Midland. Pasaron la siguiente hora revisando los documentos. Martha era una administradora de fincas meticulosa, lo tenía todo en orden, desde los calendarios de mantenimiento hasta las actas de las reuniones con los inquilinos. Este es el contrato del piso 5, dijo, entregándole a Lorraine la última carpeta. Es por un año, hasta el 15 de septiembre del año que viene. Lorraine lo abrió y vio las firmas de Mortimer e Iris. Alquilaban un piso de una habitación por una suma que equivalía casi a la mitad del sueldo de un administrador de un centro deportivo. ¿Han dado una fianza?, preguntó ella. Sí, 2 meses de alquiler, asintió Martha. Y pagan puntualmente, sin quejas hasta ahora. Lorraine cerró la carpeta sintiéndose extrañamente tranquila. La ironía de la situación era casi perfecta. El hombre que la había dejado sin hogar vivía bajo un techo que casualmente le pertenecía. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Martha, observando su reacción. Con la casa, quiero decir. Aún no lo sé, respondió Lorena con sinceridad. Tengo que consultar a un abogado y pensarlo, pero lo que sí sé es que esta casa es un regalo, y no voy a dejarlo escapar. Al salir del edificio, Lorraine se detuvo y miró los balcones. En uno de ellos, en el primer piso, se estaba secando un equipo deportivo en una cuerda. Probablemente era el piso de Mortimer e Iris. Me pregunto qué diría su ex cuando descubriera que su nuevo nido pertenecía a la mujer a la que había traicionado tan cruelmente. Lorraine subió al coche y arrancó el motor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía el control, que tenía poder, no físico ni emocional, sino el poder más eficaz del mundo moderno, el económico. Sonó su teléfono. Era Celeste Price. Tengo buenas noticias, dijo la abogada. La compañía de seguros ha accedido a pagar el importe total de la casa quemada. Al parecer, mi petición de todos los expedientes del caso les ha asustado. Es estupendo, dijo Lorraine. Yo también tengo noticias. Y voy a necesitar tu ayuda en otro caso. ¿Sabes algo de propiedades y arrendamientos? Por supuesto, dijo Celeste con curiosidad profesional. ¿Qué tienes en mente? Te lo diré cuando nos veamos, dijo Lorraine. Pero brevemente, mi tía me ha dejado una herencia que no sabía que tenía, y esta herencia podría ser una gran herramienta para la justicia. Colgó el teléfono y salió a la carretera principal. El día, que había empezado como de costumbre, se convirtió en un punto de inflexión en su vida. La tía Blanche, con sus rarezas y su actitud distante, había resultado ser su salvadora tras el ataúd, y Mortimer, que creía haberla condenado al desamparo, había caído él mismo en la trampa. Lorraine sonrió mientras miraba la carretera. Ya empezaba a formarse un plan en su cabeza, un plan que la convertiría de víctima en dueña de la situación. Y la primera parte del plan consistía en recuperar lo que era suyo por derecho, no solo sus posesiones materiales, sino su dignidad, su confianza, el control sobre su propia vida.
Encendió la radio. Sonaba la misma canción de su boda, pero esta vez no evocaba amargura, sino determinación. Lorraine subió el volumen y se dirigió al banco para iniciar el proceso de sucesión. El primer paso del plan de Lorraine era hacer oficial la herencia. Celeste Price, su abogada, se encargó del caso con su habitual enfoque metódico. El proceso no tiene por qué ser complicado, explicó mientras revisaba el papeleo en su despacho, inmaculadamente organizado. Tenemos el testamento de su tía, pruebas de filiación y ningún otro reclamante. La única pega es averiguar por qué no te llegó la notificación hace 2 años. Resulta que el abogado de la tía Blanche había enviado todos los documentos necesarios a la antigua dirección de Lorraine, el piso en el que había vivido antes de casarse con Mortimer. El correo fue devuelto al remitente, pero no se volvió a intentar contactar con la heredera, ya que el anciano abogado se jubiló poco después y sus expedientes fueron transferidos a otro letrado, que no prestó la debida atención al asunto pendiente. Un caso clásico de negligencia burocrática, comentó Celeste, pero es algo bueno para nosotros. Nadie ha impugnado tu herencia, el dinero se ha acumulado en una cuenta fiduciaria y el edificio ha sido mantenido por la empresa gestora. Y Mortimer no tiene ni idea de que el piso que alquila me pertenece, añadió Lorraine con sombría satisfacción. Exacto, asintió Celeste, y yo recomendaría mantenerlo en secreto por ahora, al menos hasta que hayamos resuelto las formalidades y elaborado una estrategia. Los 15 días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lorraine firmó documentos, se reunió con un notario, visitó el banco donde se abrió la cuenta fiduciaria. Por fin, el lunes, Celeste llamó con la buena noticia. Enhorabuena, ya eres oficialmente la propietaria del edificio de apartamentos del número 87 de la calle Oak, le dijo. Y la cuenta fiduciaria también se ha vuelto a abrir a tu nombre. En ella hay $74,320 con 17 centavos. Lorraine sintió que un calor le recorría el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía financieramente segura. Con ese dinero, podría pagar la entrada de su propia casa sin tener que recurrir a un préstamo de su jefe. ¿Y la empresa de gestión?, se pregunta. ¿Debería contratar sus servicios? He mirado el contrato con Midland Properties, respondió Celeste. Las condiciones son bastante normales y la comisión es razonable. Si no piensa gestionar la propiedad usted misma, le recomendaría renovar el contrato. Pero como nueva propietaria, tienes derecho a introducir cambios en las condiciones de la casa. ¿Cómo qué? Bueno, puedes renegociar los alquileres, cambiar las normas de la casa, hacer reparaciones o mejoras, enumera Celeste. Lo principal es actuar dentro de la ley y los contratos existentes. Por ejemplo, no puedes desahuciar a los inquilinos antes de que venza el contrato, a menos que hayan incumplido. Lorraine se lo pensó un momento. Desahuciar a Mortimer e Iris al instante sería demasiado fácil. Sería mucho más interesante jugar a un juego más sutil. Al día siguiente se reunió con Martha King para discutir los detalles de la gestión de la casa. Me alegro de que haya decidido contratar nuestros servicios, dijo Martha, ofreciéndole a Lorraine un té en el piso de su despacho. Muchos nuevos propietarios tienden a cambiar las cosas sin entender los detalles. Agradezco su trabajo, respondió Lorraine con sinceridad. La casa está en excelentes condiciones y los inquilinos están contentos. Pero me gustaría saber más sobre cómo funciona todo. Martha se mostró dispuesta a explicárselo. Habló del sistema de cobro del alquiler, de las reparaciones rutinarias, de la resolución de conflictos entre inquilinos. ¿Y el quinto piso?, preguntó Lorraine de pasada. ¿Están causando problemas los nuevos inquilinos? ¿El señor Drury y la señorita Hatch? Martha se lo pensó un momento. En general, no. Aunque los vecinos a veces se quejan del ruido a altas horas de la noche, parece que tienen discusiones emocionales. ¿Discusiones?, aclaró Lorraine, sintiéndose extrañamente satisfecha. Digamos que suben mucho el tono.
replicó Martha con diplomacia. Sobre todo últimamente, pero es normal, no es una violación de las normas de la casa. Ya veo, asintió Lorraine. ¿Y su rutina diaria? ¿Están mucho tiempo en casa? Martha la miró atentamente. El señor Drury sale temprano, sobre las 7 de la mañana, y suele estar de vuelta a las 6 de la tarde. La señorita Hatch menos predecible. A veces sale con él, a veces se queda en casa. A menudo tiene visitas, clases particulares de yoga, creo. ¿En el piso? Lorraine se sorprendió. ¿Está permitido? Técnicamente no, admitió Martha. El contrato establecía que el local era solo para uso residencial y no se permitía ninguna actividad comercial, pero hice la vista gorda porque no hubo quejas. Lorraine tomó nota mental. Primera pista. Bueno, mientras no cause problemas a los demás inquilinos, supongo que podemos mantenerlo así, dijo con una leve sonrisa. Pero me gustaría visitar el edificio de vez en cuando para hacerme una mejor idea de cómo funcionan las cosas. ¿Le importaría? Claro que no. Martha le entregó un juego de llaves. Son para la entrada principal y las salas técnicas. Estaré encantada de recibirte cuando quieras. Después de reunirse con Martha, Lorraine no fue directamente a casa. Aparcó en una calle cercana que daba a la entrada de la casa de Oak Street. Quería ver por sí misma cómo vivían Mortimer e Iris. La espera no fue larga. Hacia las 5 de la tarde, el coche de Mortimer, el mismo que había comprado el año anterior a su separación, gastando parte de sus ahorros, se detuvo frente al edificio. Mortimer se apeó cargado con las bolsas de la compra. Parecía cansado, pero no infeliz. Lorraine sintió que un dolor ensordecedor le subía al pecho. Aquel hombre le había arruinado la vida, había destruido el hogar que compartían, y ahora iba tranquilamente de compras como si nada. Media hora más tarde, un taxi se detuvo frente a la casa e Iris Hatch saltó de él. A diferencia del cansado Mortimer, parecía fresca y enérgica. Llevaba un chándal a la moda, evidentemente caro, y un pequeño bolso con el logotipo de una conocida marca. Lorraine recordó que Mortimer siempre había criticado sus gastos en ropa, calificándolos de vioso. Al parecer, con Iris tenía otros criterios. Durante los días siguientes, Lorraine estableció una especie de vigilancia de la casa. Llegaba a diferentes horas, a veces por la mañana, a veces por la tarde, a veces a la hora de comer. Poco a poco fue formándose una imagen bastante completa de la vida de su ex marido y su nueva compañera. Mortimer salía temprano y volvía tarde. Al parecer, había asumido tareas extras en el centro deportivo. Lorraine lo había visto llegar a casa varias veces con un uniforme deportivo con el logotipo del centro, aparentemente sustituyendo a los monitores. Iris, como había dicho Martha, tenía un comportamiento menos previsible. A veces no salía de casa en todo el día, otras se iba por la mañana temprano y volvía a medianoche. De hecho, recibía visitas regularmente, en su mayoría mujeres de mediana edad, al parecer clientes. El viernes, Lorraine decidió dar un paso más. Entró en el edificio con su llave y subió al primer piso, donde estaba el número 5. De pie frente a la puerta, escucha. Desde dentro se oían voces. Iris estaba dando clase. Lorraine bajó a la planta baja y llamó al piso número 2, donde, según Martha, vivía una pareja de ancianos, los Rogers. Le abrió la puerta a una anciana de rostro amable. ¿Sí? Miró a la desconocida con curiosidad. Hola, señora Rogers, sonrió Lorraine. Me llamo Lorraine Fox. Soy la nueva propietaria del edificio. Se me ocurrió conocer a los inquilinos. Es un placer, dijo la mujer alegremente. Pase y tome un té. A mi marido le encantaría conocerla. El té con los Rogers fue inesperadamente agradable. Habían vivido en la casa desde que se construyó y lo sabían casi todo sobre todos los inquilinos. ¿Qué te parece la nueva pareja del piso 5? Preguntó Lorraine, cuando la conversación giró naturalmente hacia los vecinos. Oh, esos jóvenes, la señora Rogers negó con la cabeza. Parece bastante decente, aunque un poco,
pasivo. Pero ella, vaciló la mujer mayor. Susan cree que esa chica piensa demasiado en sí misma, intervino el señor Rogers. Y hace mucho ruido, sobre todo cuando está en sus clases. ¿Clases? Lorraine fingió no saberlo. Yoga o algo así, dijo el señor Rogers con un gesto de la mano. Siempre viene gente. Y el contrato de alquiler, por cierto, prohíbe la actividad comercial en la vivienda. Nos hemos quejado a Martha, pero todo lo que puede hacer es levantar las manos. Entiendo tu preocupación, asintió Lorraine. Me aseguraré de investigarlo. Cuando se marchaba, la señora Rogers dijo de repente: «Sabe, señorita Fox, me recuerda a alguien. Tiene usted los mismos ojos que Blanche». Lorraine se quedó helada. ¿Conocía a mi tía? Claro que sí, sonrió la mujer mayor. Era una mujer maravillosa, un poco excéntrica, pero con un gran corazón. A menudo tomábamos el té juntas, sobre todo después de la muerte de su marido. Ia no la conocía tan bien como me gustaría, admitió Lorraine. No nos hablamos mucho en los últimos años. Oh, ella lo entendía, dijo suavemente la SRA. Rogers. Solía decir que los jóvenes siempre tienen demasiado tiempo libre, pero estaba muy orgullosa de ti. Siempre me decía lo inteligente e independiente que eras, como ella cuando era joven. Esas palabras tocaron la fibra sensible de Lorraine. No recordaba bien a la tía Blanche de joven, solo vagas imágenes de su infancia. Una mujer alta, de espalda recta, siempre elegantemente vestida, de lengua afilada y opiniones independientes. Los padres de Lorraine desaprobaban su estilo de vida por considerarlo demasiado relajado para una mujer de su generación. Blanche nunca trató de ajustarse a las expectativas de la sociedad. Viajaba, tenía un negocio, vivía con su propio dinero y según sus propias reglas. Dijo que usted se parecía a ella en algunos aspectos, continuó la señora Rogers. Que tenías el mismo carácter, solo que aún no lo sabías. Mi Lorraine se dará cuenta algún día de que no necesita apoyarse en nadie para mantenerse en pie, dijo. Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Su tía la conocía mejor de lo que ella creía, y probablemente mejor de lo que ella se conocía a sí misma. Al salir del piso de los Rogers, se encontró con un grupo de mujeres que bajaban del primer piso por las escaleras. A juzgar por las esterillas de yoga que llevaban, la clase de Iris acababa de terminar. Lorraine se pegó a la pared, dejándolas pasar, y escuchó por casualidad un fragmento de conversación. «Es increíble cómo lo explica todo», decía una de las mujeres. «Y estas sesiones individuales de asesoramiento merecen la pena, incluso a este precio». «Desde luego», coincide otra. $200 la hora es incluso barato para ese nivel. $200 la hora. Lorraine calculó rápidamente que si Iris hacía al menos 5 de esas sesiones de asesoramiento a la semana, eso suponía 4,000 al mes, más las clases colectivas en el polideportivo. No era de extrañar que pudiera permitirse ropa y bolsos caros. Después de esperar a que las mujeres se marcharan, Lorraine subió al primer piso y se quedó un rato delante de la puerta del quinto. Iris estaba hablando por teléfono con alguien. Su voz sonaba molesta. «No, no lo entiendes. Necesito más espacio para trabajar. Este piso es demasiado pequeño y los vecinos siempre se quejan del ruido». Pausa. «Sí, ya sé que acabamos de mudarnos, pero te dije que era una solución temporal. Prometiste que encontraríamos algo mejor después de...». Otra pausa. «Vale, olvídalo. Solo recuerda lo que acordamos. No voy a vivir en esta posilga para siempre». Lorraine se apartó de la puerta, pensando en lo que había oído. Iris no parecía contenta con su piso actual, y a juzgar por su tono, pensó que Mortimer le había prometido algo más que compartir un piso modesto. De vuelta a casa, Lorraine tardó mucho en dormirse. Las palabras de la SRA. Rogers sobre la tía Blanche habían estado en su mente. Recordaba su infancia, los escasos pero vívidos encuentros con su tía.
Blanche siempre había sido un ejemplo de independencia para ella, aunque Lorraine no se había dado cuenta del todo cuando era joven. Mientras otros parientes le preguntaban cuándo se casaría, su tía indagaba sobre sus planes profesionales. Cuando por fin Lorraine presentó a Mortimer a la familia como su prometido, todos quedaron encantados. Un hombre fiable, estable y con buenas perspectivas. Todos menos Blanche, que sonrió enigmáticamente y dijo: «Lo principal es que no te pierdas, querida». En aquel momento Lorraine no había prestado mucha atención a estas palabras. Estaba segura de que el matrimonio con Mortimer era la elección correcta. Él personificaba la estabilidad que tanto le había faltado en su infancia, con sus padres siempre peleándose. Mortimer no bebía, no fumaba, no jugaba. Era tan predecible y fiable como un reloj suizo, pero poco a poco esa previsibilidad se convirtió en control. Mortimer siempre sabía lo que había que hacer, la forma correcta de gastar el dinero, la forma correcta de vestir, la forma correcta de llevar una casa. Lorraine, que había crecido en una familia caótica, apreciaba esta seguridad al principio, pero con el paso del tiempo empezó a sentir que perdía su individualidad, disolviéndose en sus ideas de la vida correcta. Y entonces llegó Iris, brillante, obstinada, libre, todo lo contrario de la esposa obediente en la que Lorraine se había convertido poco a poco. No es de extrañar que Mortimer se encaprichara de ella, pero por lo que parecía, Iris no era tan simple. Estaba claro que tenía sus propios planes para su relación, y esos planes implicaban algo más que un modesto piso en las afueras de Midland. Por la mañana, Lorraine se levantó con un plan de acción claro. Llamó a Celeste Price y concertó una cita. «Quiero conocer todos mis derechos como propietaria», le dijo a la abogada. «Sobre todo en lo relativo a las infracciones del contrato de arrendamiento». Celeste la escuchó atentamente y asintió. «Hay varios puntos a favor en su caso», dijo. «En primer lugar, es una infracción ejercer una actividad comercial en una vivienda sin permiso. Puedes exigir que cese o desalojar a los infractores si no cumplen. ¿Y subir el alquiler?», pregunta Lorraine. «No puedes cambiar las condiciones unilateralmente según el contrato actual», explicó Celeste. «Pero al final del plazo, a menos que se indique lo contrario, tienes derecho a ofrecer nuevas condiciones. Por ejemplo, un aumento de las tasas, cambios en las normas, etc. ¿Y si decido que el piso necesita reparaciones?», continúa Lorraine. «¿Una reforma importante que obligue a los inquilinos a mudarse?». Celeste entornó los ojos. «Técnicamente es posible, si hay razones objetivas, problemas de comunicación, defectos estructurales, etc. Pero tendría que confirmarlo un examen pericial, o los inquilinos podrían impugnar la decisión». Lorraine asintió, añadiendo mentalmente ese punto a su plan. «Una última cosa», dijo. «¿Y si decido vender el edificio? ¿Cómo afectará eso a los inquilinos?». «En la mayoría de los casos, el nuevo propietario tiene que cumplir los contratos existentes hasta que expiren», respondió Celeste. «Pero hay excepciones, por ejemplo, si el comprador planea utilizar el edificio para uso personal o reutilizarlo por completo». Tras la reunión con el abogado, Lorraine fue al banco. Comprobó el estado de la cuenta fiduciaria y habló con el director sobre la posibilidad de invertir parte de los fondos. Luego pasó por la empresa constructora y encargó una evaluación preliminar del estado del edificio de Oak Street. El especialista tenía previsto hacer una inspección dentro de una semana. De vuelta a su piso de alquiler, Lorraine se sentó ante su portátil y empezó a trazar un plan de acción detallado. No iba a actuar por impulso. La venganza tenía que ser fría y deliberada. Mientras trabajaba, la televisión emitía las noticias locales. De repente, oyó un nombre familiar y levantó la vista. La pantalla mostraba a Mortimer junto al alcalde de Midland en un acto oficial. «Un nuevo programa para desarrollar las infraestructuras deportivas de la ciudad», decía el reportero.
Mortimer Drury, administrador del centro deportivo de la ciudad, había sido designado para coordinar el proyecto. Según el alcalde, su experiencia y entusiasmo le convertían en el candidato ideal para el puesto. La cámara mostró un primer plano de Mortimer sonriendo con ese especial orgullo humilde que Lorraine conocía tan bien. A su lado estaba Iris, vestida con un elegante vestido muy diferente de su habitual ropa deportiva. Sonrió a los periodistas y puso la mano en el codo de Mortimer en un gesto posesivo. Lorraine apagó el televisor. Ahora todo encajaba. Coordinador de proyectos municipales no es solo un puesto honorable, son conexiones, influencia y, por supuesto, dinero. Eso era lo que Mortimer le había prometido a Iris. Por eso había aguantado el pisito en el agujero. Lorraine abrió un nuevo documento en su portátil y empezó a teclear. Su plan era cada vez más concreto. No solo quería echar de casa a su ex marido y a su amante, quería privarles de todo lo que planeaban ganar. Y el lugar más importante para empezar era la reputación de Mortimer. La corrupción prospera en los pueblos pequeños precisamente porque todo el mundo lo sabe todo, pero nadie dice nada en voz alta. Pues bien, había llegado el momento de romper el silencio. Lorraine cogió el teléfono y marcó el número de Winifred. «¿Winnie?», dijo cuando su amiga contestó. «¿Recuerdas que dijiste que Mortimer abusaba de su puesto en el centro deportivo? ¿Tienes alguna prueba?» «Solo rumores y cotilleos», respondió Winnie. «¿Por qué?» «Necesito algo más sustancial», dijo Lorraine. «Algo que pueda hacerse oficial. ¿Crees que podrías preguntar por ahí?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Estás tramando algo?», no era una pregunta. «Sí», respondió Lorraine con sencillez. «Y necesito tu ayuda». «Estoy contigo», dijo Winnie sin vacilar. «Sea lo que hayas planeado». Terminada de hablar, Lorraine se acercó a la ventana. El sol se estaba poniendo, coloreando el cielo de Midland de naranja y rosa. Pensó en la tía Blanche, en sus palabras a la señora Rogers. Mi Lorraine aprenderá algún día que no necesita apoyarse en alguien para mantenerse erguida. Pues bien, ese día ha llegado, y no solo se mantendrá erguida, actuará, como una verdadera heredera de Blanche Fox. Lorraine había programado una reunión general de inquilinos para el sábado a las 11 de la mañana. Martha King ha enviado avisos a todos los inquilinos, indicando que la asistencia es obligatoria porque se tratarán cambios importantes en la gestión de la casa. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo en persona?, preguntó Martha mientras discutían los detalles de la reunión. Normalmente los nuevos propietarios prefieren pasar desapercibidos y comunicarse a través de la empresa gestora. En este caso, prefiero el contacto personal, respondió Lorraine con una leve sonrisa. Quiero que los residentes me conozcan de vista. Llegó a Oak Street temprano el día señalado, vestida con un traje de negocios azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. La reunión se celebraría en un pequeño vestíbulo de la planta baja, donde Martha ya había dispuesto las sillas en semicírculo. ¿Está nerviosa?, preguntó el director al ver que Lorraine revisaba sus notas. Un poco, admitió. Pero es un buen tipo de nervios, constructivo. Los inquilinos empezaron a reunirse unos 15 minutos antes de la hora acordada. Los primeros en llegar fueron los Rogers, vestidos como si fueran a la misa dominical. Le siguió una joven pareja del piso 4, los Ellison, a quienes Lorraine aún no conocía en persona. Luego, un solitario hombre de mediana edad del piso 3, el señor Hart, profesor de la escuela local. El matrimonio Parker del sexto piso, que trabajaba en el hospital Midland, fue el último en llegar y se disculpó por el retraso, ya que su turno les había retrasado. Mortimer e Iris aparecieron a las 11 en punto, cuando todos los demás ya se habían sentado. Lorraine estaba de espaldas a la entrada, hablando con Martha, cuando oyó el repentino silencio de la conversación.
se volvió lentamente y se encontró con los ojos de su ex marido. La expresión del rostro de Mortimer pasó de la curiosidad cortés al asombro y luego al miedo mal disimulado. Iris, de pie junto a él, pasó su mirada perpleja de él a Lorraine y viceversa, sin comprender claramente lo que estaba ocurriendo. —¿Lerena? —le espetó Mortimer. —¿Qué haces aquí? —Buenas tardes, Mortimer —dijo ella con calma—. Dirigiré la reunión de hoy. Siéntese, por favor. Estamos a punto de empezar. Mortimer se quedó inmóvil sin moverse, pero Iris tiró de él por el brazo y ocuparon 2 sillas vacías en el rincón más alejado. Lorraine se dio cuenta de que los demás inquilinos observaban la escena con curiosidad. Al parecer, la noticia de que la nueva dueña de la casa y la ex mujer de Mortimer eran la misma persona sería el principal tema de discusión durante los próximos días. «Buenos días a todos», comenzó Lorraine, poniéndose de pie ante la multitud. «Gracias por tomarse la molestia de venir. Me llamo Lorraine Fox y, como algunos de ustedes ya saben, soy la nueva propietaria de este edificio». Hizo una pausa para que la información se asentara en la mente de los presentes. La casa fue heredada de mi tía, Blanche Fox, a quien estoy segura que muchos de ustedes conocían bien. Por desgracia, debido a una serie de errores burocráticos, hace poco que me enteré de la herencia, aunque en realidad soy propietaria del edificio desde hace 2 años. Lorraine notó que Iris se inclinaba hacia Mortimer y le susurraba algo al oído. Su rostro permanecía congelado como una máscara. En primer lugar, quiero asegurarle que estoy completamente satisfecha con el trabajo de Midland Properties y de Martha King personalmente. Martha seguirá desempeñando sus funciones y pueden ponerse en contacto con ella para los asuntos cotidianos como hasta ahora. Los inquilinos asintieron con aprobación. Martha era muy popular por su capacidad de respuesta y eficacia. Sin embargo, a la luz del cambio de propietario, es necesario revisar algunos aspectos legales, continuó Lorraine. En concreto, todos los inquilinos tendrán que firmar anexos a sus contratos de arrendamiento vigentes en los que se me reconozca como nueva propietaria. Es una mera formalidad, y las condiciones del contrato seguirán siendo las mismas hasta que expiren los contratos actuales. Entregó carpetas con papeles a todos los inquilinos, excepto a Mortimer e Iris. Cuando Iris extendió la mano para pedir su copia, Lorraine dijo: «Tengo una notificación aparte para los inquilinos del piso número 5. Lo discutiremos después de la reunión general». Iris apartó la mano como si la estuviera quemando y lanzó una rápida mirada a Mortimer, que estaba sentado mirando al suelo. «Hay otra cosa importante de la que debo informarte», continuó Lorraine. «La semana que viene la casa se someterá a una revisión rutinaria de mantenimiento. Los ingenieros inspeccionarán los servicios, las estructuras de soporte y el cableado eléctrico. Es el procedimiento habitual cuando se cambia de propietario, pero puede causar algunas molestias. Martha elaborará un calendario de inspecciones para cada piso con el fin de minimizar las molestias». «¿Qué pasa si encuentran algún problema?», pregunta el señor Hart. «¿Tendremos que mudarnos mientras se hacen las reparaciones?». «Depende de la naturaleza y gravedad de los problemas encontrados», respondió Lorraine. «En la mayoría de los casos, las reparaciones menores pueden hacerse sin tener que mudarse, pero si hay defectos estructurales graves que ponen en peligro la seguridad, es posible que tengas que mudarte temporalmente. En tal caso, yo, como propietaria, compensaré el coste de un alojamiento alternativo o haré un descuento en el alquiler». Los inquilinos murmuraron, comentando la noticia. Lorena vio que Mortimer se ponía aún más tenso, si es que eso era posible. «Una última cosa», dijo, levantando una mano para restablecer el silencio. «Me gustaría recordar a todos la cláusula del contrato que prohíbe la actividad comercial en locales residenciales sin autorización especial. Recientemente, algunos inquilinos se han quejado de que se ha infringido esta norma. Entiendo que la tecnología moderna permite a muchas personas trabajar desde casa y no tengo nada en contra,
siempre que no suponga una molestia para los vecinos. Sin embargo, las visitas regulares de clientes, las clases en grupo y actividades similares requieren una autorización oficial y, posiblemente, un cambio de categoría de residencial a comercial, lo que conlleva un cambio en el alquiler. Ante estas palabras, los ojos de todos los presentes se volvieron hacia Iris, que destelló ira o vergüenza, o quizá ambas cosas. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, estaré encantada de responderla ahora o más tarde, individualmente, terminó Lorraine. Gracias por su atención. Los inquilinos empezaron a dispersarse, algunos se acercaban a Lorraine con preguntas, otros simplemente se despedían. Los Rogers se quedaron hasta tarde para invitarla a tomar el té la semana siguiente. Lorraine observó que Mortimer e Iris permanecían sentados, esperando a que todos se marcharan. Finalmente, cuando solo quedaron ellos cuatro, Lorraine, Martha, Mortimer e Iris, Lorraine saludó con la cabeza a la encargada. «Martha, te agradecería que nos dejaras solos unos minutos». Cuando Martha se marchó, Mortimer se levantó bruscamente de su asiento. «¿Qué significa esto, Lorraine?» Su voz sonaba tensa, con una rabia apenas contenida. «Se trata de una broma ridícula». «En absoluto», respondió ella con calma. «Es absolutamente en serio. Este edificio es mío, y tengo un aviso por separado para ustedes dos». Sacó un sobre de su maletín y se lo entregó a Mortimer. «¿Qué es esto?», preguntó Iris, encontrando por fin la voz. «Un aviso de desalojo en el plazo de 30 días debido a problemas estructurales en su piso que requieren reparaciones importantes», contestó Lorraine sin apartar los ojos de la cara de su exmarido. «Pero si aún no ha habido inspección», exclamó Iris. «No puedes saberlo. Ya se ha hecho una inspección preliminar», replicó Lorraine. «Hay indicios de filtraciones y posibles daños estructurales en el sótano de debajo de tu piso. Un examen forense completo confirmará o negará estos hallazgos, pero por razones de seguridad, debo pedirle que abandone el lugar. Todos los detalles están en el aviso». Mortimer cogió el sobre, pero no lo abrió. «Esto es una venganza, ¿no?», preguntó en voz baja. «¿Por nuestra casa?» «Son negocios», contestó Lorraine con frialdad. «No puedo arriesgar la seguridad de los inquilinos por el estado potencialmente peligroso del edificio». «Lo demandaremos», intervino Iris poniéndose de pie junto a Mortimer. «Esto es un claro abuso de la posición del propietario». «Tenéis derecho a impugnar mi decisión», asintió Lorraine. «Pero llevará tiempo, durante el cual el piso seguirá declarado inhabitable. Y teniendo en cuenta que has violado la cláusula de no hacer negocios del contrato, yo que tú no contaría con un resultado favorable». Iris palidece. «¿Nos has estado siguiendo?» «No hace falta vigilar lo que ocurre a plena vista», replicó Lorraine. «Tus clientes no son precisamente reservados cuando discuten el coste de tus servicios en el hueco de la escalera». Mortimer puso la mano en el hombro de Iris como si intentara tranquilizarla. «Lorraine, hablemos como adultos», dijo en el tono conciliador que ella conocía tan bien. El tono que utilizaba para poner fin a sus discusiones, fingiendo que era ella la que no razonaba. «Sé que estás dolida y que tienes tus razones, pero eso no es motivo para arruinar nuestras vidas». «¿Nuestras vidas?», preguntó Lorraine con una calma glacial. «¿Te refieres a la vida que literalmente quemaste hasta los cimientos el día de mi cumpleaños? La vida que abandonaste dejándome sin hogar. Esta vida». «Te dije que fue un accidente», empezó Mortimer, pero vaciló cuando la miró. «No me mientas», dijo Lorraine en voz baja. «Ahora no. Has tenido 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Es más de lo que me has dado». Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. A sus espaldas, oyó a Iris sisear. «Dijiste que no podía probar nada, que lo tenías todo cubierto». Lorraine sonrió sin darse la vuelta. La primera parte de su plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Una vez fuera del edificio, se metió en el coche y se quedó allí sentada un rato, recuperando el aliento.
A pesar de su calma exterior, el enfrentamiento con Mortimer e Iris la había desequilibrado. Verlos juntos, verlos apoyarse mutuamente, fue más doloroso de lo que esperaba. Pero eso era solo una parte del plan. El golpe principal iba a venir del otro lado. Lorraine arrancó el coche y se dirigió a la oficina del periódico local, el Midland Times. Allí la esperaba Winifred, con una gruesa carpeta de documentos en la mano. «Llegas justo a tiempo», dijo su amiga cuando Lorraine se acercó a ella. «Ha accedido a reunirse con nosotros ahora mismo». Se trataba de Harold Pierce, director del Midland Times y viejo conocido de Winnie por su trabajo en la comisaría. Pierce era conocido por sus denuncias de la corrupción del gobierno local, aunque en los últimos años el periódico se había vuelto más comedido en sus críticas a la administración municipal. «Señoras», las saludó Pierce al entrar en su despacho. «Winifred me ha dicho que tenían información interesante para mí». «Más que interesante», respondió Lorraine sentándose frente a él. «Se trata de un posible fraude financiero en el polideportivo de la ciudad relacionado con el programa de desarrollo de infraestructuras deportivas anunciado recientemente». Pierce enarcó una ceja pero no dijo nada, esperando a que continuara. «Tenemos documentos», intervino Winnie, colocando la carpeta sobre la mesa, «que demuestran que Mortimer Drury, el recién nombrado coordinador del proyecto, ha abusado anteriormente de su cargo en beneficio propio. En particular, había canalizado fondos de subvenciones hacia áreas supervisadas por una conocida cercana, Iris Hatch». Pierce abrió la carpeta y hojeó las primeras páginas. «¿De dónde ha sacado estos documentos?», preguntó, levantando los ojos hacia Winnie. «La fuente deseaba permanecer en el anonimato», respondió ella con firmeza. «Pero puedo asegurarle que todos los documentos son auténticos. Puede comprobarlo». Pierce asintió y siguió leyendo. Lorraine observó la expresión de su rostro, que pasó de escéptico a interesado y finalmente a serio. «En efecto, hay mucho sobre lo que escribir», admitió finalmente. «Pero debes darte cuenta de que tales acusaciones necesitan una cuidadosa comprobación, y es probable que Drury tenga defensores en el ayuntamiento». «Lo comprendemos», asintió Lorraine. «Pero, ¿no es eso el periodismo? Revelar la verdad, aunque resulte incómoda para los que están en el poder». Pierce sonrió. «Es evidente que hace mucho que no lee la prensa local, señorita Fox. Hoy en día es más complicado. Pero», cerró la carpeta, «aceptaré el caso. Pero debo advertirle que el proceso puede llevar tiempo. Necesitaremos reunir más pruebas, obtener comentarios de todas las partes interesadas». «¿Cuánto tiempo necesita?», preguntó Lorraine. «Una semana, quizá 2», respondió Pierce. «A menos, claro, que surja algo que acelere el proceso». Cuando salieron de la redacción, Winnie miró a Lorraine con preocupación. «¿Estás bien? Estás pálida». «Estoy cansada», admitió Lorraine. «Hoy había sido un día ajetreado». «¿Qué tal la reunión con Mortimer y su yogi?», preguntó Winnie, abriendo la puerta del coche. Previsible, se encogió de hombros Lorraine. «Él intentó dar lástima, ella amenazó con demandar. En definitiva, nada nuevo». «¿Y ahora qué?». «Ahora esperamos», contestó Lorraine. «Empezarán a buscar un nuevo lugar donde vivir o intentarán luchar. En cualquier caso, es un comienzo». La semana siguiente transcurrió en relativa calma. Lorraine volvió a su trabajo habitual en Midland Shipping, intentando no pensar en lo que estaba ocurriendo en la casa de Oak Street. Martha le informó de que los ingenieros habían empezado a revisar el edificio según lo previsto y de momento no habían encontrado ningún problema importante. «Excepto en el piso número 5, claro», añadió la encargada con un toque de ironía en la voz. «Por supuesto», confirmó Lorraine. «¿Han empezado Mortimer e Iris a buscar una nueva casa?». «Que yo sepa, no», respondió Martha. «Parece que esperan impugnar tu decisión. Iris incluso ha consultado a un abogado». Lorraine se lo esperaba.
Sabía que Mortimer no se rendiría sin luchar, sobre todo bajo la influencia de Iris. El viernes, de camino a casa desde el trabajo, Lorraine decidió pasar por el supermercado. Empujaba un carrito por los pasillos, seleccionando cuidadosamente la compra para el fin de semana, cuando oyó una voz familiar. «No entiendo por qué tenemos que ir a la otra punta de la ciudad», le dijo Iris a alguien por teléfono, de pie junto a la estantería de productos ecológicos. «Este piso es demasiado pequeño y está demasiado lejos del centro. No podré dar clases allí». Lorraine se quedó paralizada, escuchando la conversación desde detrás de una estantería de conservas. «No me importa si no hay más opciones», continuó Iris alzando la voz. «Es tu exmujer. Deberías haberlo visto venir. Ahora atente a las consecuencias». Terminó bruscamente la llamada y tiró el teléfono al bolso. Lorraine se asomó con cautela por detrás de la estantería y vio a Iris apoyada en el carrito con los ojos cerrados. Parecía cansada y disgustada. Lorraine estaba a punto de marcharse sin ser vista cuando Iris levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. En los ojos de la joven brilló por un momento la sorpresa, luego la furia. «Tú», exclamó dirigiéndose hacia Lorraine, «¿estás satisfecha? Arruinado nuestras vidas». Lorraine miró tranquilamente a la mujer que se acercaba. «Solo hago cumplir las normas, Iris», dijo. «Como propietaria del edificio, es mi responsabilidad proteger a los inquilinos. Déjate de tonterías». Iris se detuvo a unos pasos de ella, llamando la atención de los demás compradores. «Todos sabemos que esto es una venganza. No puedes aceptar que Mortimer me eligiera a mí antes que a ti». Lorraine se permitió una leve sonrisa. «Escogió. Es una palabra interesante para un hombre que quemó nuestra casa y huyó, pero no se trata de eso. Mi decisión es puramente sobre el estado del edificio y las violaciones del contrato de arrendamiento. Nada personal». «¿Nada personal?» Iris se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Tienes idea de la situación en la que nos estás metiendo? No podemos encontrar un lugar decente donde vivir en tan poco tiempo. Y debido a esos rumores de fraude financiero, Mortimer podría ser apartado del proyecto». Lorraine se hizo la sorprendida. «¿Rumores? ¿Qué rumores?» «No finjas», siseó Iris. «Toda la ciudad está hablando de ello. Alguien ha enviado documentos al Midland Times que supuestamente prueban que Mortimer abusó de su posición. Y ambas sabemos quién es ese G». Lorraine se encogió de hombros. «Si los documentos son auténticos, ¿qué más da quién los haya proporcionado? La verdad es la verdad». Iris se acercó y bajó la voz. «Crees que has ganado, ¿verdad? Que nos has arrinconado». Se puso la mano en el estómago en un gesto que no podía malinterpretarse. «Pero nosotros tenemos algo que vosotros nunca tendréis. Mortimer va a ser padre. Mi bebé». Lorraine sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Sabía que Iris intentaba manipularla, pero aún así la noticia la golpeó inesperadamente. Todos los años de matrimonio entre ella y Mortimer habían hablado de los hijos como algo lejano. Algún día después, él siempre encontraba razones para posponer la decisión. Primero tenía que afianzar su carrera, luego ahorrar más dinero, después renovar la casa. «Enhorabuena», dijo al fin, tratando de mantener la voz firme. «Espero que encuentres un hogar adecuado para tu creciente familia, en el plazo especificado en el anuncio». Con estas palabras, se dio la vuelta y se marchó, dejando el carrito de la compra en medio del pasillo. Oyó que Iris gritaba algo más tras ella, pero no pudo distinguir las palabras por el ruido en sus oídos. Cuando llegó al aparcamiento, Lorraine se metió en el coche y se quedó un rato sentada mirándose a sí misma. El embarazo de Iris no tenía por qué importarle, no cambiaba nada de su plan, y sin embargo, su teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. Era Harold Pierce del Midland Times. «Señorita Fox», dijo sin preámbulos, «estamos listos para publicar la historia.
Han salido a la luz nuevas pruebas y la historia se ha vuelto demasiado candente para posponerla. El artículo aparecerá en el número de mañana. ¿Cuáles son las nuevas pruebas?, preguntó Lorraine. Alguien del ayuntamiento filtró la información de que Drury planeaba utilizar una parte importante de los fondos del nuevo proyecto para renovar el estudio de yoga que dirige la señorita Hatch, y la estimación estaba claramente inflada. Nos pusimos en contacto con expertos independientes que nos confirmaron que era como mínimo el doble de caro. Lorraine asintió, aunque Pierce no podía verla. Gracias por la información, dijo. Esperaré a que salga el artículo. Colgó el teléfono y respiró hondo. Los acontecimientos iban más deprisa de lo que ella esperaba. Quizá demasiado. Quería darle una lección a Mortimer, hacerle sentir lo que ella había sentido cuando se quedó sin hogar. Pero ahora, con un niño por nacer en juego. Lorraine arrancó el coche y salió del aparcamiento. Tenía que pensar, sopesar los pros y los contras. Decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su búsqueda de justicia. Habían pasado 3 meses desde que el Midland Times publicara su reportaje sobre Mortimer Drury. En ese tiempo, la vida de la ciudad había tenido tiempo de dar un giro y volver a la normalidad, como suele ocurrir incluso después de los escándalos más sonados. Lorraine se asomó a la ventana de su nuevo piso en un edificio reformado de Oak Street. Se había mudado hacía 15 días, eligiendo un espacioso tercer piso que antes había servido de almacén y cuarto de mantenimiento. La reforma duró casi 2 meses, pero el resultado mereció cada dólar y cada minuto invertido. La mañana de Midland se extendía ante ella en la bruma gris de un día de principios de primavera. La ciudad parecía bañada por la lluvia nocturna, tranquila y apacible, nada que ver con el epicentro del escándalo que había sido recientemente. Tras la publicación del artículo, los acontecimientos se precipitaron. La alcaldía inició inmediatamente una investigación interna y suspendió a Mortimer de su puesto de coordinador de proyectos. Iris tuvo que cerrar sus clases particulares de yoga, ya que la noticia de que dirigía un negocio sin licencia se extendió rápidamente entre sus clientes. Una semana después de la publicación, Lorraine se los encontró por casualidad a la salida del juzgado, donde había acudido por un asunto relacionado con la reclamación al seguro de una casa incendiada. Mortimer parecía agotado y envejecido, Iris tensa y recelosa. Se fijaron en ella al mismo tiempo y, por un momento, los 3 hombres se quedaron inmóviles, mirándose desde el otro lado de la plaza. Mortimer dio un paso en su dirección, pero Iris le levantó la mano. Hablaron brevemente de algo y luego se dieron la vuelta y se alejaron sin decir una palabra a Lorraine. Fue su último encuentro en Midland. Unos días más tarde, Martha informó de que los inquilinos del piso número 5 se habían mudado finalmente sin esperar a que expirara el plazo de preaviso de 30 días. Habían dejado las llaves y una nota en la que decían que se negaban a devolver la fianza, dijo el administrador. Al parecer tenían prisa. A Lorraine no le sorprendió. Para entonces, la investigación interna había descubierto varios casos más de irregularidades financieras en el negocio de Mortimer, y éste se enfrentaba no solo al despido, sino a un posible proceso penal. El ayuntamiento, en un esfuerzo por distanciarse del escándalo, se desvinculó públicamente de él, diciendo que el nombramiento de Drury como coordinador del proyecto era una decisión prematura y mal concebida. Por Winifred, Lorraine se enteró de que Mortimer e Iris habían abandonado Midland con rumbo desconocido. Se rumoreaba que se dirigían al oeste, a Colorado o incluso a California, donde nadie conocía su pasado. «Han conseguido lo que querían», dijo Winnie mientras comentaban la noticia durante la cena. Lo habían perdido todo, su casa, su trabajo, su reputación. «Se sienten satisfechos», pensó Lorraine, removiendo el té de su taza con una cuchara. «Extrañamente, no», respondió finalmente. «Pensé que me alegraría cuando viera a Mortimer pagar por lo que había hecho,
pero ahora todo lo que siento es vacío, como si la venganza no hubiera llenado el agujero que dejó su marcha. Porque la venganza nunca cura, dijo Winnie sabiamente. Solo crea una ilusión de control. La verdadera curación viene de dentro. ¿Desde cuándo eres tan filósofa?, sonrió Lorraine. Entre los turnos en la sala de control de la policía, le guiñó un ojo. Allí empiezas a entender muchas cosas sobre la naturaleza humana. Tras la marcha de Mortimer e Iris, la vida de Lorraine tomó un nuevo rumbo. Recibió el pago íntegro del seguro de la casa incendiada e invirtió parte de ese dinero en renovar el edificio de Oak Street. Su plan era ambicioso: convertir un edificio de apartamentos ordinario en un complejo de apartamentos modelo con comodidades modernas, manteniendo al mismo tiempo precios asequibles para los inquilinos. Martha King, inicialmente escéptica ante la idea, se convirtió poco a poco en una firme partidaria. Si podemos hacer aunque sea la mitad de esto, será la mejor casa del barrio, dijo mientras revisaba los planes de renovación. Pero, ¿estás seguro de querer invertir tanto dinero? La amortización no será rápida. No tengo prisa, responde Lorraine. Y no se trata solo de la rentabilidad económica, se trata de un legado, una forma de honrar a la tía Blanche al tiempo que se crea algo valioso para el futuro. Las obras empezaron por reforzar los cimientos y renovar todos los servicios. Luego llegó el turno de la fachada, que se transformó con nuevas ventanas energéticamente eficientes y nuevos revestimientos. El interior se renovó gradualmente, piso por piso, para minimizar las molestias a los residentes. El quinto piso, antiguo hogar de Mortimer e Iris, se reconstruyó por completo y se dividió en 2 estudios, ideales para solteros o parejas jóvenes. Lorraine decidió alquilarlos con descuento a estudiantes universitarios de la zona, preferiblemente a los que estudiaban trabajo social o psicología. Esta idea no se le ocurrió por casualidad. En el proceso de rehacer su vida tras la traición de su marido, Lorraine leyó mucho sobre la violencia doméstica y el maltrato emocional. Aunque Mortimer nunca le levantó la mano, su comportamiento, controlador, manipulador, gaslighting, entraba dentro de la definición de abuso emocional. No me di cuenta mientras estaba en la relación, explicó a Winnie. Creía que solo me cuidaba, me protegía, me guiaba. En realidad, año tras año iba erosionando mi confianza en mí misma, haciéndome dependiente de su aprobación. ¿Y ahora quieres ayudar a otros que están en la misma situación?, preguntó mi amiga. Sí, asintió Lorraine. Estoy pensando en crear un fondo de ayuda a las víctimas de la violencia doméstica. Nada grande, solo un centro de asesoramiento aquí en casa para empezar. Quizá con el tiempo se convierta en algo más grande. Solicitó el registro de una organización sin ánimo de lucro llamada New Beginnings y empezó a buscar profesionales dispuestos a trabajar en el centro. Al mismo tiempo, Lorraine se matriculó en un curso de asesoramiento psicológico, no para convertirse en profesional, sino para comprender mejor a qué se enfrentan los supervivientes de la violencia. Un día de primavera, cuando los trabajos de jardinería alrededor de la casa estaban en pleno apogeo, Lorraine conoció a Quentin Woods. Había venido a hablarle de un proyecto de paisajismo que ella le había encargado para el pequeño patio de detrás de la casa. Quentin era un hombre alto, de unos 40 años, con una mata de pelo castaño rizado, tocado de canas en las sienes, y unos atentos ojos marrones. Hablaba en voz baja pero con seguridad, y tenía el raro don de escuchar de tal manera que la otra persona se sentía realmente escuchada. Me imagino una especie de jardín comunitario, dijo mientras recorrían el terreno. Un lugar donde los residentes pudieran relajarse, socializar e incluso cultivar hierbas o flores. Me parece estupendo, asintió Lorraine. Me gusta especialmente la idea del huerto. Podría formar parte del programa terapéutico de nuestro centro. ¿El centro? Quentin estaba interesado.
Lorraine le había hablado de su proyecto de crear un centro de asesoramiento para víctimas de la violencia doméstica. Ella esperaba un interés cortés, pero la respuesta de Quentin la sorprendió por su profundidad de comprensión y su respuesta emocional. Mi hermana sufrió malos tratos, le explicó. Durante 3 años vivió con un hombre que metódicamente destruyó su autoestima y la aisló de su familia y amigos. Cuando por fin lo dejó, casi no quedaba nada de la antigua Emma. Tuvieron que pasar años de terapia antes de que pudiera volver a la normalidad. Lo siento mucho, se sincera Lorraine. ¿Cómo está ahora? Mucho mejor, sonrió Quentin. Se casó con un buen hombre, tuvo gemelos, da clases en la escuela y dirige grupos de apoyo para mujeres que han sufrido abusos. Quizá deberías ponerte en contacto con ella. Quizá tenga algún consejo útil para su centro. Así empezó su colaboración, que poco a poco se convirtió en amistad. Quentin no solo diseñó y ayudó a realizar el magnífico jardín comunitario que hay detrás de la casa, sino que también participó activamente en la creación del centro de asesoramiento. Presentó a Lorraine a su hermana Emma, que resultó ser una fuente inestimable de consejos prácticos, así como a varios profesionales del asesoramiento psicológico a víctimas de malos tratos. Un día que estaban trabajando juntos en el jardín, plantando arbustos de lavanda a lo largo de los senderos, Quentin preguntó de repente: «Nunca me has contado qué te llevó a la idea de crear el centro, a menos que sea demasiado personal, claro». Lorraine se detuvo un instante, sosteniendo un pequeño arbolito entre las manos. Rara vez hablaba de su pasado con Mortimer, prefería centrarse en el presente y el futuro. Pero con Quentin, por alguna razón, quería ser sincera. «Mi exmarido no era violento en el sentido habitual de la palabra», comenzó, «pero controlaba todos los aspectos de mi vida, tomaba las decisiones por mí, me hacía sentir inadecuada si no cumplía sus expectativas, y entonces, el día de mi cumpleaños, quemó nuestra casa y me dejó por otra mujer». Contó toda la historia, lo del incendio, lo de quedarse sin casa, lo de la inesperada herencia de mi tía, lo del plan de venganza y sus consecuencias. Quentin escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando asentía en señal de comprensión. Cuando terminó, se quedó un rato en silencio pensando en lo que había oído. «¿Sabes lo que me sorprende de tu historia?», dijo finalmente. «No es que te vengaras, es una reacción humana comprensible. Es que fuiste capaz de transformar tu dolor en algo constructivo. En lugar de quedarte atrapada en un ciclo de resentimiento e ira, estás creando espacio para la curación, no solo la tuya, sino también la de los demás». Lorraine sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Las palabras de Quentin habían tocado algo muy dentro de ella, una cuerda que no se había dado cuenta de que existía. «No me di cuenta enseguida», admitió. «Al principio era solo hambre de justicia, de que él sintiera lo que yo sentía. Pero cuando todo terminó, cuando Mortimer e Iris abandonaron la ciudad, me di cuenta de que la venganza no me proporcionaba el alivio que esperaba. Y fue entonces cuando decidiste dedicar tu energía a otra cosa», asintió Quentin. «Sí». Lorraine miró el edificio, que se había transformado hasta quedar irreconocible en los últimos meses. «La tía Blanche no solo me dejó una casa, sino la oportunidad de empezar de nuevo. Crear algo que me sobreviva. Quiero que este lugar sea un refugio para quienes lo necesiten, como lo ha sido para mí». Siguieron trabajando en el jardín hablando de planes futuros. Quentin habla de sus proyectos. Está especializado en la creación de jardines terapéuticos para hospitales y centros de rehabilitación. Lorraine comparte ideas para la creación de un centro de asesoramiento que abrirá dentro de un mes. Al anochecer, cuando habían terminado su trabajo y estaban sentados en el banco recién instalado, admirando los resultados de su labor, Quentin dijo de repente: «Sabes, me gusta mucho estar contigo, Lorraine. Eres inspiradora». Ella se ruborizó. En las últimas semanas, su relación no se había limitado a los negocios, pero ninguno de los dos había intentado convertirla en algo más.
Yo también disfruto de tu compañía, respondió con sinceridad. Eres una de las pocas personas con las que puedo ser yo misma por completo. Quentin la miró con calidez y comprensión. Me gustaría conocerte mejor, dijo, fuera del contexto del trabajo y la caridad. ¿Cenamos, quizás? ¿O un paseo? Algo que no implique plantar plantas o hablar de diseño de interiores. Lorraine sonrió, pero su sonrisa se desvaneció ligeramente. Quentin, tengo que ser sincera. Aún me estoy recuperando de lo ocurrido. No estoy segura de estar preparada para algo serio. Lo entiendo, asintió. No te estoy metiendo prisa. Solo quiero pasar tiempo contigo, conocerte mejor, sin compromisos ni expectativas. Solo dos personas que están bien juntas. Me parece bien. Lorraine sintió que se liberaba la tensión. Me gustaría. Quedaron en verse el fin de semana siguiente. Un simple paseo por el parque y quizá almorzar en un nuevo café que acababa de abrir en el centro de la ciudad. Cuando Quentin se marchó, Lorraine permaneció un largo rato sentada en el jardín, reflexionando sobre el inesperado giro que había dado su vida. Hace un año era una mujer casada, con una vida estable y planes de futuro que dependían casi exclusivamente de su marido. Hoy es una mujer independiente, propietaria de una vivienda, fundadora de un centro benéfico y posiblemente al principio de una nueva relación sana. El cambio no fue solo externo. Lorraine sintió que había cambiado internamente. Se hizo más fuerte, más segura de sí misma. Aprendió a confiar en sus decisiones y a no tener miedo de seguir su propio camino, aunque no cumpliera las expectativas de quienes la rodeaban. Lorraine se dará cuenta algún día de que no necesita apoyarse en nadie para mantenerse erguida. Las palabras de la tía Blanche, transmitidas por la señora Rogers, resultaron proféticas. En efecto, había aprendido a mantenerse erguida, confiando solo en sus propias fuerzas. Pero eso no significaba que tuviera que estar sola. Quentin no era una muleta en la que apoyarse. Era un compañero de viaje con el que podía compartir el camino, manteniendo su independencia y su integridad. Una semana más tarde tuvo lugar la inauguración oficial del Centro de Asesoramiento New Beginnings. A la ceremonia asistieron no solo los residentes de la residencia, sino también representantes de la administración municipal, los medios de comunicación locales y los servicios sociales. Emma, la hermana de Quentin, aceptó convertirse en una de las asesoras del centro, al que dedicará 2 días a la semana. Lorraine pronunció un discurso breve pero emotivo, en el que describió su visión del centro como un lugar donde la gente puede encontrar apoyo, comprensión y herramientas para reconstruir su vida tras unas relaciones traumáticas. La violencia doméstica no siempre deja cicatrices visibles. A veces las heridas están ocultas en lo más profundo y son más difíciles de ver y curar. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, la oportunidad de empezar de nuevo en un entorno seguro y de apoyo. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los invitados se habían dispersado, Lorraine subió a la azotea del edificio, otra innovación de la que se sentía especialmente orgullosa. Había un pequeño jardín en la azotea con vistas a la ciudad, un lugar donde los inquilinos podían descansar del ajetreo de la ciudad. Quentin se reunió con ella y le trajo 2 vasos de limonada. «Enhorabuena», dijo tendiéndole uno. «Has creado algo increíble». «Gracias», sonrió Lorraine. «Pero esto es solo el principio. Tengo muchos planes para este lugar». Estaban uno al lado del otro, observando cómo el sol se ocultaba lentamente en el horizonte y coloreaba el cielo de Midland de naranja y rosa. En el patio se oían voces, música, risas. La vida seguía. «¿Sabes lo que me dijo Emma después de la ceremonia?», preguntó Quentin. «Que irradias luz. No una alegría ostentosa ni optimismo, sino una auténtica luz interior que solo llega después de haber atravesado la oscuridad y haber salido por el otro lado». Lorraine miró pensativa la ciudad que se extendía ante ellos. «No me siento especialmente iluminada», admitió.
A veces sigo sintiendo rabia cuando pienso en Mortimer y en lo que hizo. A veces me pregunto si hice lo correcto al arruinar su carrera y su reputación. Es normal, dijo Quentin en voz baja. La curación no es una línea recta, es una espiral en la que periódicamente volvemos a visitar viejos sentimientos, pero cada vez desde una nueva perspectiva, con más comprensión y compasión hacia nosotros mismos. Lorraine se volvió hacia él, agradecida por aquellas palabras, por no juzgarla, por aceptarla con todas sus emociones contradictorias. Mañana es nuestro paseo, le recordó. Estaba pensando que después del parque podríamos parar en el lago. Se supone que ahora está precioso. Me parece perfecto, sonrió Quentin. Llevaré un picnic. Permanecieron un rato más en un silencio confortable, observando cómo la ciudad se hundía poco a poco en el crepúsculo. Lorraine pensó en lo extraña que es la vida. A veces, los retos más difíciles conducen a las oportunidades más inesperadas. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo. No sabía qué le depararía el futuro. Quizás su relación con Quentin se convirtiera en algo profundo y significativo. Quizá el Centro Nuevo Comienzo se convertiría en una gran organización que ayudaría a cientos de personas. O quizá le esperara otro giro del destino. Pero de una cosa estaba segura: pasara lo que pasara, nunca volvería a perderse. Se mantendría erguida, confiando en su propia fuerza, en su sabiduría interior y en el apoyo de verdaderos amigos que la veían y apreciaban por lo que era. Ese era el verdadero legado de la tía Blanche, no entre las paredes de la casa de Oak Street, sino en la lección de independencia y fortaleza que Lorraine había aprendido por fin. Una lección que ahora podía transmitir a los demás, ayudándoles a encontrar su camino hacia la curación y un nuevo comienzo.